Hola Daniel, ¿me escuchas? Sí, profe. Ya, a ver Daniel, voy a, voy a poner un videíto, ya, por favor, presta atención, ¿ya? Ya, profe. Entonces, ¿qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm es una relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia y cómo se comportan entre sí. La ley de Ohm fue desarrollada por el físico alemán George Ohm, que realizó muchos experimentos para desarrollar su teoría, incluyendo la medición de la corriente tocando los circuitos eléctricos con corriente para ver cuánto dolía. Como puedes imaginar, cuanto más alta es la corriente, más duele. Ahora hay tres fórmulas que necesitamos utilizar en la ley de Ohm, pero en realidad no necesitamos recordarlas. Y te mostraré un consejo súper fácil en un momento. Así que las tres fórmulas que usamos para la ley de Ohm son: el voltaje es igual a la corriente multiplicada por la resistencia, la corriente es igual al voltaje dividido por la resistencia es igual al voltaje dividido por la corriente. Si eso parece mucho para recordar, no te preocupes porque no necesitamos recordarlos. Todo lo que necesitamos recordar es el triángulo de Ohm que tiene este aspecto. Así que solo tienes que recordar estas tres letras en orden: V y R. Escribimos esas letras en un triángulo con la V arriba y dibujamos una línea para separar las letras. Todo lo que hacemos cuando necesitamos usar una fórmula es tapar la letra que necesitamos. Así que si queremos encontrar el voltaje, entonces escribimos V igual y luego tapamos la V en el triángulo que nos deja con I y R. Así que escribimos I multiplicado por R, lo que significa que el voltaje es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. Puedes escribir un pequeño símbolo de multiplicación en el triángulo entre las dos letras si te sirve de ayuda. ¿Por qué la corriente se representa con una letra I y no con una C de corriente o incluso con una letra A para la unidad de ampere? Pues bien, la unidad de corriente es el ampere y se llama así por André Ampere, un físico francés. Hace un par de cientos de años realizó numerosos experimentos, muchos de los cuales consistían en variar la cantidad de corriente eléctrica, así que llamó a esto intensité du courant o la intensidad de la corriente. Así que cuando publicó su trabajo tomaron la letra I y se convirtió en un estándar hasta el día de hoy. Ahora bien, es posible que te encuentres con fórmulas en las que se utiliza la letra E en lugar de la V. La letra E significa EMF o fuerza electromotriz. Limítate a utilizar V y sustituye V por E si ves que se utiliza en las preguntas sobre la ley de Ohm. De todos modos, al cubrir V obtenemos que el voltaje es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. Si queremos encontrar la corriente, entonces escribimos I igual y luego tapamos la letra I en el triángulo. Eso nos da V y R. Así que como V está por encima de la R como una fracción, podemos escribir V dividido por R. Por lo tanto, la corriente es igual al voltaje dividido por la resistencia. Si queremos encontrar la resistencia, entonces escribimos R igual y luego tapamos R en el triángulo. Eso nos deja con V e I. Así que escribimos V dividido por I, lo que nos da resistencia igual a voltaje dividido por corriente. Veamos algunos ejemplos de cómo utilizar estas fórmulas. Veremos cómo encontramos el voltaje y cómo se relaciona con las otras partes. Supongamos que tenemos un circuito eléctrico sencillo, con una batería y una resistencia, pero no sabemos cuál es el voltaje de la batería. La resistencia es de 3 ohms y cuando conectamos un multímetro al circuito vemos que obtenemos una lectura de 2 amperes de corriente. Queremos encontrar el voltaje, así que usando el triángulo de Ohm podemos cubrir la V y eso nos da que V es igual a I multiplicado por R. Sabemos que la corriente es de 2 amperes, así que podemos anotarlo, y sabemos que la resistencia es de 3 ohms, también podemos anotarlo. Por lo tanto, 2 amperes multiplicados por 3 ohms nos dan 6 volts. La batería tiene 6 volts. Ahora, si quieres verificar tus respuestas a las preguntas, he creado una calculadora gratuita en el sitio web. Puedes introducir tus números y hará el cálculo por ti. Los enlaces se encuentran en la descripción abajo. Volviendo al circuito, si duplicamos el voltaje conectando dos baterías de 6 volts en serie, obtendremos 12 volts. Si ahora conectamos esto al mismo circuito, la corriente también se duplica de 2 a 4 amperes. Si volvemos a duplicar el voltaje a 24 volts, la corriente también se duplicará a 8 amperes. Entonces, ¿cuál es la relación aquí? Podemos ver que la corriente es, por lo tanto, directamente proporcional al voltaje. Si duplicamos el voltaje, duplicamos la corriente. Recuerda que el voltaje es como la presión, es la fuerza de empuje en el circuito. Empuja los electrones alrededor de los cables y colocamos elementos como lámparas en el camino de estos electrones para que tengan que fluir a través de esto, y eso hace que la lámpara se ilumine. Al duplicar el voltaje vemos que la corriente también se duplica, lo que significa que fluyen más electrones, y esto ocurre a medida que aplicamos más presión o más voltaje. Es como si utilizáramos una bomba de agua más grande, entonces fluirá más agua.
Bien, ¿y qué pasa con encontrar la corriente? Digamos que ahora tenemos una lámpara de 3 ohms conectada a una fuente de alimentación de 6 volts. Para hallar la corriente escribimos que I es igual y luego cubrimos I en el triángulo, que nos da V dividido por R. Por lo tanto, la corriente es igual al voltaje dividido por la resistencia. Sabemos que el voltaje es de 6 volts y la resistencia es de 3 ohms, así que la corriente es de 2 amperes y eso es lo que vemos en el multímetro. Por cierto, si no tienes un multímetro, te recomiendo ampliamente que lo adquieras. Es esencial para la solución de problemas. Dejaré algunos enlaces más abajo para indicarte cuál puedes adquirir y dónde. Ya vimos lo que ocurre cuando usamos una resistencia de 3 ohms en el circuito, pero si duplicamos la resistencia a 6 ohms colocando otra lámpara de 3 en el circuito, la corriente se reduce a la mitad, a un solo ampere. Si volvemos a duplicar la resistencia a 12 ohms, la corriente se reducirá de nuevo a la mitad, a 0,5 amperes, lo que podemos apreciar visualmente porque las lámparas serán menos brillantes al reducirse la corriente por el aumento de la resistencia. ¿Cuál es la relación aquí? Podemos ver que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Si duplicamos la resistencia, la corriente disminuirá a la mitad. Si reducimos la resistencia a la mitad, la corriente se duplicará. Mi trabajo es hacer que la universidad sea Profe, su micrófono está apagado. Ah, gracias, Daniel, gracias. Gracias, no, mire, justo tuve una llamada y tuve que cancelar el micrófono. Gracias, gracias. Le decía, el video que ustedes acaban de observar tiene mucha relación a lo que vamos a hacer siguiendo las actividades que están en su libro, en su guía. Ahí vamos a trabajar, ya tenemos una base, la ley de Ohms. La ley de Ohms, ¿no? Esto lo vamos a describir. En el video ahí ustedes han observado un triángulo. Ese triángulo lo vamos a utilizar en este momento, ¿ya? A ver, José, ¿me escuchan? Sí, profe. Ya. A ver, chicos, presten atención. Ya, nos quedamos aquí. Lo que tiene en su guía, esta es la página 9. Ya, esta es la página 9. Dice, completa adecuadamente. La electrocinética. Estudia las propiedades de las cargas en... A ver, la palabra electro, ¿qué significa? Electrón. ¿Sí? Esto significa electrón. Cinética, ¿qué significa? A ver, ¿alguien sabe qué significa cinética? A ver, muchachos, ¿hay de ustedes que saben qué significa cinética? ¿Qué significa? A ver, José, que recién se integra. Ya, cinética significa movimiento. ¿Ya? Cinética significa movimiento. Estática significa reposo. Por ejemplo, yo estoy sentado, mi estado es estático. ¿Ya? Ahora, si yo estoy observando una avecilla que está volando, entonces significa que esa avecilla está en movimiento. O sea, significa que está en estado cinético. Ahora, dice, la electrocinética, o sea, electrones en movimiento, eso es lo que significa, estudia las propiedades de las cargas en, a ver qué significa, a ver, ya lo dije, a ver qué sería, muchachos, participen.
La electrocinética estudia las propiedades de las cargas ¿en qué? A ver qué dicen. En movimiento, pues. En movimiento. Ya, por favor, chicos, participen porque estoy evaluando en este momento. ¿Ya? Segundo punto. Este es el primero. Este es el segundo punto. La corriente eléctrica es el flujo ordenado de un espacio a través de un conductor. ¿Qué significa esto? La corriente eléctrica es un flujo ordenado de... ¿Qué es lo que fluye a través del circuito eléctrico? ¿Qué fluye? La energía. Energía, muy bien, pero sería electrones, ¿ya? Electrones. Participen, chicos, ¿ah? No interesa que te equivoques, porque si ustedes se equivocan es para corregir, y así esto queda y sabes más. Ya no vas a pensar, si yo participo, el profesor me va a desaprobar. No. Estamos en vacacional, pues, chicos, estamos en vacacional. No teman, participen nomás. Si te equivocas, aquí te corrijo. Pero lo que yo estoy poniendo nota es la actitud al curso. ¿Ya, chicos? A ver, por favor, participen. Estamos ahora en el tercer punto. En los sólidos, los portadores de carga eléctrica son los... ¿Qué podría ser? Los portadores de carga eléctrica son los... ¿Qué sería? En los sólidos, los portadores de carga eléctrica son los... A ver. Voltajes. Voltaje. Voltaje, a ver, podría ser, ¿ah? A ver, ¿qué más? Camiones de carga eléctrica. ¿No te escuché? Camiones de carga eléctrica. Iones de carga eléctrica. Camiones de carga eléctrica. Camiones. Ya puede ser, ¿ah? Puede ser. Pongan ahí, en los sólidos, los portadores de carga eléctrica son los acumuladores. Acumuladores. ¿Qué son los acumuladores? Los acumuladores son los que tienen carga energía. Por ejemplo, una pila, una batería, por ejemplo, la batería de su celular. Es un acumulador. ¿Ya? La batería de su celular. Una pilita pequeña, también es acumulador. E inclusive un limón que es un producto alimenticio, tiene poder eléctrico por la gran cantidad de acidez que tiene. Y este limoncito puede inclusive encender un LED. ¿Ya? Entonces, esto es un acumulador. ¿Ya? Dice, en los líquidos, los portadores de carga eléctrica son los, en espacio, positivos y negativos. En este caso le ponen iones. Son los iones. Esta sería la 4. La 5. La unidad de resistencia eléctrica en el sistema internacional es el ohmio. Ohmio. Ya, chicos, vayan copiando. Si no tienen el libro, copia en una hoja aparte, ya para que tengas tus apuntes. 6. Sexto punto. La corriente eléctrica va de la zona de mayor potencial eléctrico a la zona de mayor o menor. ¿Qué sería? A ver, ¿qué sería? Menor. Menor, pues claro, pues. A la zona de menor. Menor potencial. Muy bien.
Ahí está. Muy bien. Normal, así estamos. 7. Según la ley, voy aquí en espacio, la resistencia de un conductor es directamente proporcional a la longitud del conductor, a la longitud e inversamente proporcional a la, en espacio de su sección recta. A ver, esta sería la ley de Pauli. A ver, por acá está. ¿Se acuerdan? Acá está, ¿ve? La ley de Pauli. Ahí está, este es. La resistencia del conductor es directamente proporcional a la longitud del conductor e inversamente proporcional al área. ¿Ya? Al área de su sección recta. ¿Ya, muchachos? Apunten ahí eso. Y pasamos al punto 8. ¿No? Estos son puntos, ¿ah? Dice, de acuerdo a la ley de, en espacio, la intensidad de corriente eléctrica en un conductor es directamente proporcional a la diferencia potencial entre sus extremos e inversamente proporcional a la, uy, acá sí, acá sería la ley de Ohms. ¿Ya, chicos? O sea, la ley de Ohms, R es igual sería, a ver chicos, acá vamos a corregir. Acá por apurado puse una cosa por otra. Entonces acá sería acá la corriente, a Q sobre T. Ahí está. O también la corriente es igual a B sobre R. ¿Ya? Hay dos maneras de calcular la corriente eléctrica. ¿Ya, chicos? Hay dos maneras. Si tú tienes la carga y tienes el tiempo, pues al dividirlo puedes calcular la corriente eléctrica. Ahora, si tú tienes el voltaje y tienes la resistencia en un circuito, al dividirlo puedes tener también el valor de la corriente. A ver, vamos a ver qué dice. La ley de Ohms, la intensidad de corriente eléctrica, o sea acá la I, ¿no? A eso se refiere, a la I, es directamente proporcional a la diferencia potencial. ¿Qué cosa es la diferencia potencial? ¿Qué sería? ¿Qué letra corresponde a la diferencia potencial? Dice acá, es directamente proporcional a la diferencia de potencial. ¿Qué cosa es diferencia potencial? Se refiere a la letra B. ¿Sí? Entonces la letra B es acá. Acá está B. Esta es la letra B. Esa sería la letra B. E, inversamente proporcional a la que. ¿Cómo se llama esto? ¿Esta R qué significa? Resistencia. Muy bien, a la resistencia. Acá le ponemos resistencia. Listo, ya, ahora sí, ya hemos completado el punto 8 que hemos puesto. Ahora seguimos, vamos a relacionar. A ver si pueden ir copiando, chicos. Copien para que no se atrasen. Vamos a seguir. Relaciones. A ver, vamos a relacionar esto. A ver, 1. La unidad de la diferencia potencial. ¿A dónde iría? En A, en B, en C
o en D? ¿Cuál sería la unidad de la diferencia potencial? La A. Pensé. La C, pues. Claro. Es que la unidad, es que la diferencia potencial es el V, pues. Y el V significa voltaje. Entonces, este sería con la C. Ya, ahora sí. La unidad de la resistencia eléctrica. ¿Cuál sería? Acá. La unidad de la resistencia eléctrica. ¿Dónde diría? ¿En A, en B o En en la A. la unidad de la resistencia eléctrica en coulombs? No. La B. Ampere es la intensidad de corriente. Esa es la D. La D, pues, es ohms, pues. Esa es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica será en ohms. Y la intensidad de corriente es la A. Perdón, ¿qué estoy hablando? Es la B. Es la B. Ya, chicos, entonces aquí le ponemos la 1 sería la C. La 2 sería la D. Y la 3 sería la B. ¿Quedó claro, José? A ver, José. Sí, profe. Ya. No se olviden que la ley de Ohm es I es igual a B sobre R. B se da en voltios. No olvidarse, voltios, que se simboliza con una letra B chiquita. Eso se llama diferencia de potencial, ¿ya? Tiene el nombre de diferencia de potencial. De potencial. No se olviden. Esa es la letra B. La letra I es la intensidad de corriente que se da en amperios. Ya, este es en amperios. Y en este caso sería la A. Se simboliza por la A de amperios. Esa es la corriente eléctrica. Y el R se da en ohms. ¿Ya? Ohms. Y se simboliza como un sombrerito. Eso es todo. A ver, vamos a resolver unos problemas. A ver, vamos a hacer unos problemitas. Espero que esto se entienda. Por favor, cualquier cosita tienen que indicarme si se entendió o no. Ya, a ver, ¿qué nos dice aquí? Indique la dirección convencional de la corriente eléctrica en los extremos del conductor. A ver. ¿Cómo sería, chicos? A ver. ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? ¿Cómo iría el movimiento de los electrones o de la corriente eléctrica? ¿Cómo sería? A ver. Izquierda, derecha. ¿Así o así? A ver, tomamos esto. Derecha. ¿Hacia la derecha? A ver. Antes de que me den la respuesta correcta, yo les voy a indicar algo. A ver. A ver, un ratito. Ya, ¿ustedes se acuerdan en el primer bloque que vimos? Nosotros vimos en el primer bloque el sentido de la corriente. Mire, por ejemplo, la corriente del río. Observen acá la corriente del río. Acá está, ¿eh?
¿ya? La corriente del río. ¿Por qué la corriente del río fluye? A ver, ya lo dije. A ver, ¿quién me puede decir? ¿Por qué la corriente del río, de las aguas del río, fluye? ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice? Porque está en bajada o yendo a un lugar inclinado. Muy bien. Está en bajada. Claro, pues. O sea, ¿viene de una mayor altura o de una menor altura? ¿De dónde viene el río? De Una mayor. mayor. Claro, pues, de mayor altura. Muy bien, José. De mayor altura, pues. Si no hay mayor altura, pues, no, jamás va a poder fluir. ¿Estamos? Ya. Entonces, nuestro cable, vamos a dibujar un cable. Si yo tengo un cablecito, y acá tenemos un punto. El punto A, y por acá tenemos el punto B. Si la corriente fluye así, hacia la derecha, ¿cuál sería el mayor voltaje en el punto A y en el punto B para que fluya? A ver, El punto A. en el punto A, muy bien. Bien, Renzo. Perdón, José, ¿no? José fue. Fue José, profe. Sí, José. Bien, pues, en el punto A, pues, claro, es igualito como el del río. Pues miren, si no estuviera inclinado el piso, perdón, el suelo, entonces no se podría fluir. Entonces el agua fluye porque está en altura. Claro, Pelacierra está en altura y la costa está de menor altura, por eso que fluye. Además, cuando hay bastante lluvia, cuando llueve bastante, esos depósitos de agua se acumulan en gran cantidad. Y por estar en gran cantidad, hay mayor fuerza. Y si hay mayor fuerza, el caudal es enorme. Por lo tanto, el río, aún así, mayor es la velocidad. Por lo tanto, tiene que ser el mayor, ¿no? Y hemos dicho, en el A, el voltaje en A es mayor que el voltaje en B. Para que fluya peso los electrones, si no, no fluye. Ahora sí, vamos al ejercicio. Vamos a ver, vamos al ejercicio. Ahora sí, ya creo que ya están en condiciones de responder. En este extremo es 20 voltios. Y en el extremo derecho hay 56 voltios. ¿Dónde iría el sentido de la corriente? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Cuál sería? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Muy bien. ¿Por qué hacia la izquierda? Porque nosotros nos damos cuenta que hay dos extremos. Extremos de 20 voltios es el izquierdo y el extremo de 56 voltios. Por lo tanto, ¿dónde hay mayor fuerza? ¿Dónde hay mayor voltaje? Es en el extremo derecho. Entonces, ¿dónde se dirigirían los electrones? Hacia la izquierda, pues. O sea, para que exista movimiento, tiene que venir del mayor valor. ¿Ya? ¿Quedó claro? Del mayor valor. ¿Estamos? Es como, a ver chicos, es como que si yo tengo dos barras de metal. A ver, vamos a poner aquí. 2 barras de metal. A ver muchachos, para que esto ya se refuerce mejor. A ver. Yo tengo acá 2 barras de metal. Esto, en el segundo, es 20 grados Celsius. O sea, temperatura ambiente, es la temperatura que nosotros estamos. ¿Ya? Y la segunda tiene 200 grados Celsius, 200. Y tenemos acá el cuerpo A, ¿ya? Y en el otro, el bloque B. La pregunta, ¿en cuál de los dos bloques quema más? ¿En A o en B? ¿Dónde quema más?
¿Cuál es el cuerpo más caliente? ¿En A o el cuerpo en B? A ver, ¿qué dicen? Participen, chicos, no importa que se equivoquen. ¿No? B, En A, pues, porque está más caliente. Entonces, el que está caliente sería en A. A está caliente. A ver. Esto está caliente. Quema. Este está caliente. Y el B, el que está frío. ¿No es cierto? El B es el bloque que está frío, porque tiene 20 grados. El otro que está caliente es 200. Uf, súper quema. Ahora la pregunta, ¿cómo circularía el calor? Ustedes saben que cuando nosotros tenemos dos cuerpos, uno caliente y uno frío, ahí hay una transferencia, ¿no? De energía. ¿A dónde iría la energía? ¿Hacia de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? ¿Cómo iría? ¿O de la zona caliente a la zona fría o de la zona fría a la zona caliente? ¿Cómo iría esa transferencia de calor? ¿Cómo sería? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿cuál sería? De zona fría a zona... ¿De zona fría a zona caliente? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Qué había preguntado? Disculpe. A ver, ¿qué dicen? No te escuché muy bien, Renzo. ¿Qué había preguntado, profe? Disculpe, es que no había escuchado nada. Ya, tenemos dos bloques. Uno caliente y un bloque frío. El caliente es de 200 grados Celsius y el bloque frío es de 20 grados Celsius. Uno caliente y uno frío. ¿Cómo va el sentido del calor? Porque se produce una transferencia. ¿Cómo iría el flujo de calor? ¿Del A hacia el B o del B hacia el A? Del A hacia el B. Claro, pues. Hacia el B. Claro, pues. O sea, de la zona caliente va a pasar a la zona fría. Ahí está, de la zona caliente a la zona fría. ¿Se acuerdan ustedes cuando en el tiempo de invierno nuestras manos están frías, ¿no es cierto? Bien frías, heladas nuestras manos. Y nos ponen una taza caliente en nuestro desayuno, nos ponen una taza caliente y nosotros muchas veces ponemos nuestras manos frías a la taza caliente. Entonces, ¿qué sucede después de eso? Sufre un alivio porque nos calentamos nuestras manos. ¿Y qué pasó? Como nuestras manos estaban frías y la taza estaba caliente, entonces la que tiene mayor energía, que en este caso es el agua caliente, ese calor, esa energía va a pasar a nuestras manos que tienen nuestras manos frías. Entonces va a haber un cambio, un movimiento. Así es igual a lo que estamos haciendo, nuestra corriente. Así, siempre, chicos, no se olviden, siempre para que exista energía, tiene que haber una zona de mayor y otra zona de menor. Pero ese movimiento siempre se da de mayor hacia el menor, siempre. Nunca no hay ningún tipo de energía que va del menor hacia el mayor. No hay. Siempre del mayor al menor es el movimiento. Por lo tanto, en nuestro problema sería de derecha hacia la izquierda. Y nuestra respuesta sería la letra A. ¿Ya? Ahí marquen, chicos. Nuestra respuesta sería la letra A. Ahí está. ¿Quedó claro esto? ¿Quedó claro? Sí, profe, queda más claro que nada. Ya. 2. Un conductor tiene una resistencia eléctrica de 50 ohmios. ¿Qué cosa es 50 ohmios? R, ¿ya? Porque es de resistencia. Me están hablando de resistencia. Dice, es sometido a una diferencia potencial de 60 V. ¿Qué significa V? Voltios, o sea, la letra B.
¿Qué intensidad de corriente? Entonces, ¿qué nos están pidiendo? La I. La I es de corriente. Entonces, nosotros tenemos ya la fórmula. La corriente es igual a B sobre R. ¿Y qué hacemos? Reemplazamos. ¿Cuánto vale la B? Nuestra B, ¿cuánto es? Acá está, 60 voltios. 60 voltios, muy bien. La R es 50 ohmios. Entonces, dividimos. ¿Cuánto sale esa división? 1.2, me parece, ¿no? 1.2. Como estamos calculando la letra I, entonces sería nuestra respuesta amperios. ¿Ya, chicos? Sería 1,2 amperios. O simplemente 1,2 A. Nada más. ¿Ya? Simbólicamente con la letra A. Y nuestra respuesta sería la letra C. ¿Ya, chicos? Copien eso. Ya, 1,2 amperios. 3. Dice, por un conductor pasa una carga de 120 coulombs. ¿Qué cosa es esto? Q. Usted tiene que diferenciar las letras. Por eso que anteriormente en el bloque yo le identifiqué unas letras. En un tiempo de 50S. ¿Qué cosa viene de 50S? El tiempo, porque se da en segundos. Determine la intensidad. Otra vez nos piden calcular la intensidad, la letra I. Entonces, nuestra fórmula, ¿cuál sería? Intensidad es igual a Q sobre T. Esa es nuestra primera fórmula. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cuánto vale Q? 120 sobre, ¿cuánto vale T? 50. 50 segundos. ¿Y cuándo sale esto? 2,4 amperios. Amperios porque estamos hallando la letra I. Entonces, nuestra respuesta sería la letra B. Ahí está, la letra B. Ya, chicos, participen, por favor. Ya, ahí copien. Si tienen su libro, ahí lo copian para que puedan revisar. A ver, la 4 dice, ¿qué resistencia eléctrica tiene un conductor? Nos piden R. ¿Qué resistencia eléctrica? Sometido a una diferencia potencial de 120 voltios. Esto aquí viene a ser B de voltios. Por lo que fluye una intensidad de corriente eléctrica de 1,5 A. ¿Qué cosa es A? Amperios. Y la letra I. Por lo tanto, aplicamos la fórmula. Intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. A ver, ¿cuánto vale I? ¿Cuánto vale la intensidad? La intensidad vale 1,5, ¿no? 1,5. El voltaje vale 120. Y la resistencia abajo sería R. Entonces nosotros matemáticamente sabemos que la resistencia pasa acá a multiplicar, ¿no? ¿Y qué tendríamos? 1,5 R es igual a 120. ¿Y cuánto vale R? Sería 120 entre 1,5, despejando. Esto es matemática. Aquí ya no hay nada de física. Ya, entonces, esto hay que dividirlo. A ver, ¿cuánto sale? ¿Alguien ya lo dividió? Sale 80. 80. Sí, 80. 80. Como estamos hallando R, sería 80 ohmios. Ya, entonces la letra sería la letra A. Y creo que ya ustedes ya pueden ser la número 5. La número 5, piden la carga.
tiene la resistencia y la diferencia potencial. Acá tienen el tiempo, 10 minutos. A ver, eso lo vamos a hacer la próxima clase, ¿ya? Vamos a terminar con este pequeño ejercicio en la próxima clase. Y chicos, ahí nomás terminamos porque se nos fue el Zoom. Revisen